Como saben, estamos predicando versículo por versículo expositivamente la carta a los Efesios desde hace varios meses. Ya estamos casi llegando al final del capítulo 5, al final de la carta, son 6 capítulos. Y en toda esta sección que hemos estado considerando en este último tiempo, en los capítulos 4 y 5, el apóstol Pablo enfoca la vida práctica del cristiano en sus distintas relaciones sociales. Por ejemplo, hemos considerado ya el andar del cristiano en la iglesia, en el capítulo 4, en los versículos 1 al 16. Hemos considerado el andar del cristiano en el mundo, desde el capítulo 4, versículo 17, hasta el capítulo 5, versículo 21, que finalizamos la semana pasada. Ahora, a partir del versículo 22 y hasta el capítulo 6, versículo 9, el apóstol Pablo enfoca el andar del cristiano en el seno del hogar. Ahora bien, hermanos, resulta relativamente fácil vivir como cristiano dentro de la iglesia, sobre todo los domingos. Resulta un poco más difícil vivir como cristiano en el mundo. Pero mis queridos hermanos, si hay un lugar donde probablemente resulta mucho más difícil para un cristiano vivir como un verdadero cristiano, es en su casa, en su hogar. Y llama poderosamente la atención el hecho de que inmediatamente después de considerar la relación que hay entre los esposos y las esposas, los padres y los hijos, los amos y los siervos, en el versículo 10 del capítulo 6, Pablo introduce la lucha espiritual que los creyentes tenemos que librar día tras día. Y esto es a propósito. ¿Por qué? Porque, hermanos, si hay una institución que el enemigo de nuestras almas ataca despiadadamente, es la familia. Es la familia. ¿Por qué? Porque él sabe perfectamente que ese es el núcleo del cual depende el buen funcionamiento de toda la sociedad humana. Hermanos, si la familia anda mal, todo anda mal. En la mañana de hoy vamos a comenzar a estudiar esta amplia sección siguiendo el orden del apóstol Pablo. Y vamos a ver entonces, en primer lugar, el deber fundamental de las esposas cristianas de sujetarse a sus esposos. Efesios capítulo 5, versículo 22 al 24. Va a aparecer en la pantalla. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y al comenzar este tema, debemos estar conscientes, yo debo estar consciente, de que estamos tratando un tema muy delicado y muy conflictivo. ¿Por qué? Porque el mundo de hoy, el mundo en que vivimos, especialmente las mujeres, rechazan absolutamente la palabra sujeción o sumisión. La rechazan. Inmediatamente escuchan esta palabra, se les crispan los nervios, sus miradas cortan el aire, se les crispan los cabellos, se ponen muy nerviosas. Ellas apenas escuchan la palabra sumisión o sujeción, lo primero que se le viene a la cabeza es un cavernícola con un mazo gigante así, arrastrando a su esposa de los cabellos. Pero, mis queridas hermanas, ese no es el cuadro que la Biblia nos presenta del matrimonio. No. La verdadera sujeción nada tiene que ver con la esclavitud. La verdadera sujeción no asume la inferioridad de la mujer, al contrario. La Biblia enseña que el hombre y la mujer son iguales, iguales en dignidad, iguales en naturaleza, ambos son coherederos de Dios en Cristo.
La Biblia se opone absolutamente a los dos extremos, al machismo y al feminismo. Se opone absolutamente. La Biblia coloca a la mujer en una posición de honor y de honra. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, ni varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora, obviamente, esto no quiere decir que el hombre dejó de ser hombre o la mujer ha dejado de ser mujer. No. Esto no significa que no pertenezcan a géneros distintos, como tratan de aparecer hoy en distintos lugares del mundo, ¿no? No, son de géneros distintos. Por ejemplo, en mi país, ya los maestros no pueden hablar de ellos y de ellas. Tienen que hablar de éles, indefinidamente. En los baños no puede haber dibujito de un hombre y una mujer, está prohibido. Ese es el mundo en el que vivimos hoy. Lo que significa, lo que Pablo está diciendo es que son iguales en dignidad, iguales en naturaleza, pero genéricamente hablando tienen características diferentes. Tanto el uno como el otro poseen características físicas y emocionales que distinguen la masculinidad de la feminidad. En síntesis, mis hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí es que el hombre no tiene un estatus espiritual superior que la mujer delante de los ojos de Dios. Todos somos iguales en el reino de los cielos. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, aunque las feministas digan lo contrario, el cristianismo no oprime a la mujer. No da pie para que sean maltratadas, esclavizadas, denigradas, despreciadas, no. Entonces, si alguno usa la Biblia para justificar semejante barbaridad, lisa y sanamente esa persona está distorsionando la palabra de Dios. Habiendo hecho esta aclaración que yo creo necesaria, estamos preparados para poder considerar cuál es el lugar que Dios le ha dado a la mujer dentro del matrimonio. Dijimos anteriormente que aunque el hombre y la mujer son iguales en dignidad y en naturaleza, ambos tienen roles distintos dentro del matrimonio. Roles que no son un invento del ser humano, sino que es un diseño divino, un diseño de Dios. Y Pablo nos dice aquí que dentro de ese diseño de Dios, la mujer debe sujetarse a la autoridad de su marido. Y aquí surgen seguramente un montón de preguntas. Por ejemplo, ¿en qué consiste esa sujeción? ¿Cómo puede una mujer sujetarse a un esposo que no merece respeto? ¿Cuál es la razón por la cual la mujer debe someterse? ¿Cómo es en la práctica esa sujeción? Bueno, nosotros vamos a contestar hoy todas esas preguntas. Comencemos en primer lugar por la esencia misma de la sujeción. Versículo 22 otra vez. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Dios diseñó la sociedad humana. Dios, la sociedad humana no existe porque sí. Dios la diseñó y la diseñó para que funcione bajo el marco de ciertas líneas de autoridad. Sin ese esquema no hay orden. Y si no hay orden, la sociedad no puede funcionar correctamente. Y esa sujeción no tiene que ver solamente con las esposas. En todos los ámbitos de la vida existe ese orden de autoridad establecido por Dios. Por ejemplo, como ciudadanos debemos sujetarnos a las autoridades del país donde vivimos. Como miembros de una iglesia debemos sujetarnos a las autoridades que la iglesia ha escogido.
Como hijos debemos sujetarnos a nuestros padres. Como alumnos debemos sujetarnos a nuestros maestros. Y cuando trabajamos como empleados debemos sujetarnos a nuestro jefe. En cada esfera hay un patrón de autoridad que debe ser respetado. Asimismo ocurre en el hogar, en la familia. Dios ha establecido un orden y en ese orden establecido por Dios, el marido ocupa la posición de liderazgo de la familia. Y la esposa debe sujetarse a ese liderazgo que instituyó Dios. Y repito esto para que quede claro, eso no denigra a la mujer, ni la coloca en una posición de inferioridad con respecto al hombre. En la Biblia, Dios el Hijo se somete a la autoridad de Dios el Padre. Y por eso no es menos Dios. Está sometido a la autoridad de Dios Padre, pero por eso Dios el Hijo no es menos Dios que Dios el Padre, no es menos glorioso, no es menos digno, no es menos sublime. Y al venir a la tierra, Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, se sometió a la autoridad de sus padres terrenales, María y José, siendo Él evidentemente muy superior a ellos. Así que el que se somete, no se somete porque es inferior o porque es más débil. No, sino porque ha decidido ocupar el lugar que Dios le ha otorgado en el orden de autoridad que Él mismo ha diseñado. El Señor Jesucristo ocupó por propia voluntad el lugar que le correspondía dentro de ese esquema divino de orden y de autoridad. Y lo mismo deben hacer las esposas. Maridos, escúchenme bien. La Biblia no manda al marido a someter a su esposa. No, en absoluto. Eso se llama machismo. La Biblia manda a la esposa a someterse a su marido, que es completamente distinto. Es una posición que la mujer asume voluntariamente, no a la fuerza. Por eso, muchachas, jóvenes, solteras, fíjense muy bien con el hombre con el cual se van a casar, porque deben sujetarse a él para toda la vida. Fíjense muy bien. La mujer recibe gustosamente el orden diseñado por Dios para la familia y actúa en consecuencia. Ahora, debemos tener en cuenta algo también es importante. Ese tipo de sujeción de la esposa al marido no es la misma que nosotros vemos con un soldado con el sargento, por ejemplo, o un alumno con el maestro, o de un hijo con los padres, o de un empleado con el jefe. No. Ese no es el tipo de autoridad que el marido tiene con su esposa. ¿Por qué? Porque la relación del matrimonio es totalmente distinta a todas las demás relaciones. La relación del matrimonio, hermanos, es de amor y de respeto mutuo. De amor y de respeto mutuo. Es un pacto de compañía, a través del cual dos personas adultas, hombre y mujer, han venido a ser uno en un compañerismo singular y permanente. Y dentro de esa unión, de ese compañerismo singular y permanente, el hombre, el marido, ha sido colocado por Dios en una posición de liderazgo, de autoridad. Autoridad que debe ejercer en amor. Mientras que la otra parte, la esposa, se sujeta voluntariamente y activamente a ese orden de autoridad que fue diseñado por Dios. Ahora, noten que yo he utilizado aquí la palabra activamente.
La sumisión no es un concepto pasivo en la Biblia, no, es un concepto activo. Enfatiza más bien lo que la mujer debe hacer antes que lo que la mujer no debe hacer. Por eso alguien lo definió como la libertad de ser creativa bajo la autoridad divinamente establecida. ¿Qué quiero decir con esto? No significa esto que la mujer debe anularse como persona, o que deja de existir como persona, que debe olvidarse de sus dones, de sus capacidades, de sus sueños, de sus anhelos, de su inteligencia. No, para nada. Dice la Biblia que Dios creó a la mujer como ayuda idónea del hombre. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo una mujer puede llegar a ser ayuda idónea de su marido si no puede hablar, si no puede pensar, si no puede expresarse, si no puede sentir, si no puede hacer, si no puede participar? Maridos, en el Edén, en el paraíso que era perfecto, Dios se dio cuenta que Adán era un inútil para llevar a cabo las cosas que tenía que hacer en el Edén. Entonces decidió crearle ayuda idónea. Mis hermanos varones, si Adán en el Edén perfecto necesitó ayuda, ¿cuánto más la necesitamos nosotros hoy? Ahora, también debemos ver una cosa, ¿no? Tampoco la mujer es un ser independiente que sigue su propio camino por la vida. No. No, eso no es lo que yo quiero decir. Ella es compañera de equipo de su esposo. Ella tiene ideas, tiene percepciones, deseos, sueños, opiniones, pedidos, y con amor se lo hace conocer a su marido. Pero ella debe saber en todo equipo, para llegar al triunfo, para poder llegar a la meta, todo equipo debe tener un capitán, un líder. Alguien que tome las decisiones, porque si no, un equipo sería un caos que llevaría directamente al fracaso. Bueno, el marido es el capitán de la familia. Y su esposa es su compañera de equipo. Los dos luchando a la par por el mismo destino. Mis hermanos, en el matrimonio, el esposo y la esposa se complementan uno con el otro, no compite el uno contra el otro. Aunque el marido es el que toma la decisión final, porque él es el líder de la familia, el camino para poder llegar a esa decisión final es el mutuo acuerdo. Maridos, otra vez, escuchar a tu esposa no es un signo de debilidad, sino un signo de sabiduría. De sabiduría. La Biblia nos enseña claramente una mutua dependencia entre el marido y su esposa. Dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 11, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Hermanos, Dios planificó todas las cosas de tal manera que los hombres y las mujeres dependan el uno del otro siempre. Veamos ahora en segundo lugar el móvil de la sujeción. Otra vez el versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahora, esta última frase, como al Señor, no significa que las mujeres cristianas deben sujetarse a sus maridos de la misma manera que se sujetan al Señor Jesucristo. No. Porque la sujeción del cristiano a Cristo es única en muchos sentidos. A nadie le debemos el mismo nivel de honra, el mismo nivel de respeto y de obediencia que le debemos a Cristo Jesús. Sin embargo, debemos tener en cuenta que es el mismo Cristo el que ha establecido esa línea de autoridad que debe seguir la familia. Por lo tanto, y esto es importante que las mujeres lo entiendan, la mujer que se sujeta a su marido, en realidad, lo que está haciendo es obedecer a Cristo. A Cristo. ¿Por qué las mujeres cristianas deben sujetarse a su marido? Porque Cristo lo ha mandado de esa manera.
Si ellas quieren agradar y hacer la voluntad de su Señor y Salvador, entonces deben obedecerlo sujetándose a sus maridos. Así de simple es. Mi amada hermana, ese debe ser el móvil constante en tu vida para sujetarte a tu marido, el deseo de hacer la voluntad de Cristo. Dar gloria y honra a tu Señor, porque Él te ama, porque Él murió por ti, Él desea tu bien, Él desea tu felicidad, Él siempre desea lo mejor para ti. Tú deseas agradar a tu Señor, sujétate a tu marido, porque Cristo lo manda así. Esa es la voluntad expresa de tu Señor y Salvador. Ahora, también debemos concluir, en verdad, que hay maridos que no inspiran ningún respeto. Ya sea por su falta de sabiduría, por su falta de discernimiento, por su pésima condición espiritual, porque son bruscos, desamorados, abusadores, desconsiderados. Pero ¿sabes una cosa, mi querida hermana? Tú estás obedeciendo a Cristo y Cristo siempre es digno de respeto, de adoración y de obediencia. Y Él ha ordenado a las esposas cristianas que se sujeten a su marido a pesar de ellos mismos. La Biblia no dice que las mujeres cristianas deben sujetarse a sus maridos si ellos son amables, cariñosos, buenos. No. El mandato de Dios es directo. La esposa cristiana debe sujetarse a su marido. Hermana, Dios se encargará del resto. Dios se encargará del resto. El móvil de la sujeción de las esposas cristianas no es la respetabilidad de sus maridos, no. El móvil de la mujer cristiana es la respetabilidad de Cristo. De Cristo. Veamos ahora nuestro tercer punto, la razón de la sujeción, versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Obviamente la razón que Pablo da en este texto de esa sujeción no es cultural, no es de tradición o de costumbres, es funcional y teológica. Pablo no está diciendo aquí que el marido debería ser cabeza de la mujer, o que el marido podría llegar a ser cabeza de la mujer. No. Es una aseveración, es un mandato a realizar. El marido es cabeza de la mujer. Él ya lo es porque Dios lo ha dispuesto así. Lo quiera o no lo quiera, lo asuma o no lo asuma. Esa es la posición que Dios le asignó al hombre desde el principio de la creación del mismo mundo. Ser hombre significa ser cabeza de la familia. Y cuando un hombre se rehúsa a asumir ese rol que Dios le ha dado desde el principio mismo de la creación, lo que está haciendo es atentar contra su propia naturaleza como hombre. Está atentando contra su masculinidad. Ahora, ser hombre, hermanos, no significa hablar duro, pegar 3 o 4 gritos o dar golpes sobre la mesa. No. Ser hombre significa dirigir en amor. El marido es cabeza de la mujer. Además, Pablo agrega que ese modelo de autoridad no sigue un patrón humano, no, sigue un patrón divino. ¿Y cuál es ese patrón? La relación de Cristo con la iglesia. El hombre debe ser cabeza de la mujer, no porque así se enseñaba antiguamente o porque el mundo es obsesivamente machista, no. Esto debe ser así, el hombre debe ser cabeza de la mujer porque Dios lo dispuso así. En la relación de Cristo con la iglesia, Él es la autoridad, Él es la cabeza, Él es el líder que la iglesia debe respetar y al cual debe sujetarse. Cuando un hombre no asume este liderazgo en su familia, está cometiendo una falta de profundas repercusiones. No solo está dejando a su hogar sin una dirección, sino que también está mal representando a Cristo, y esto es grave.
El hombre es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Esta es una realidad que nosotros no podemos evadir. Así está escrito en la palabra de Dios. Así lo diseñó Dios. Cuando el hombre o la mujer invierten esos roles, van en contra de la voluntad de Dios. Y el resultado lo podemos ver hoy mismo en los noticieros, es catastrófico. No existe la igualdad de géneros, hermanas, es una mentira. No existe. Dios le ha dado al hombre en la creación el liderazgo de su casa, de su familia y de la iglesia. Versículo 23 otra vez. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y esto viene de Adán y Eva, no es un invento de ahora. Hermanos, ¿a quién Dios lo hizo responsable por el cuidado del Edén? ¿A Eva? No, a Adán. Después creó a Eva. Dios hizo responsable al hombre de su familia, de su iglesia, al hombre. Dios le ha dado esa responsabilidad de liderazgo a los hombres. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Hablando un poquito de otra cosa, ¿por qué en la iglesia no puede haber una iglesia verdadera de Cristo con pastoras? ¿O con ancianas? ¿O con diaconisa? ¿Que eso no es un invento de la iglesia presbiteriana? Que es una iglesia muy machista, me dijeron alguien una vez. No, es un diseño de Dios. Dios le dio la responsabilidad de la familia, de la casa y de la iglesia al hombre para preservar a la mujer de semejante responsabilidad. Somos nosotros los que vamos a tener que responder a Dios por la iglesia. Nosotros. Y eso no significa de ninguna manera que las mujeres hayan sido descartadas por Dios o que no son tan inteligentes como los hombres. No, miren, en casi todos los seminarios teológicos los mejores promedios son de mujeres. De mujeres. Una pregunta, ¿todos los hombres de esta iglesia son pastores? No. ¿Todos los hombres de esta iglesia son ancianos y diáconos? No. ¿Y por eso el resto es menos importante? ¿O son inferiores? No lo son. Bueno, de la misma manera, las mujeres no son inferiores o menos importantes porque no pueden ocupar un lugar de liderazgo en la iglesia. No, hermanas, hay mucho por hacer en la iglesia más que enseñar y predicar. Mis hermanos, gloria a Dios por el ministerio de mujeres de Old Cutler. Gloria a Dios, es el ministerio más importante de toda la iglesia. Es la columna vertebral de esta iglesia. Nada de lo que ustedes ven funcionaría bien si no estuviera allí el ministerio de mujeres. De hecho, muchos hogares de nosotros siguen en pie por las mujeres que en ellos hay. Muchos. Pero lo que se requiere es que la familia y la iglesia funcione conforme a la voluntad de su cabeza. Y esa cabeza es Cristo. Y Cristo ha colocado al hombre en un lugar de liderazgo. Y deben ser asumidos por los hombres. Para concluir, veamos el modelo que debemos seguir. Versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Hemos visto que el modelo a seguir no es cultural, no es costumbre. Dios dice, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra nunca pasará. Hermanos, el patrón divino de autoridad sigue vigente hoy. ¿Y cuál es ese patrón? La relación de Cristo con la iglesia. ¿Cuál es el modelo a seguir por los esposos cristianos? Que lo vamos a ver más profundamente dentro de 2 domingos. Nuestro Señor Jesucristo, quien amó a la iglesia al punto de dar la vida por ella.
¿Pero es acaso Cristo un déspota que abusa de la autoridad que Él tiene sobre la iglesia? No. No, es un esposo amante que guía, que cuida, que protege a su vida, a su esposa, y la ama de tal manera que no dudó un solo instante en dar la vida por ella. ¿Y cuál es el modelo a seguir de las esposas cristianas? La sujeción de la iglesia a Cristo. ¿Actúa la iglesia independientemente de Cristo? Bueno, no debería. ¿Respeta la iglesia la autoridad de Cristo y lo que Él dice? Debería hacerlo. De la misma forma debe conducirse la mujer cristiana con respecto a su marido. Yo no me imagino a la iglesia dándole órdenes a Cristo. Mis hermanas, hay una sola excepción a esta regla de sujeción de las esposas. Y es cuando sujetarse al marido implica una directa desobediencia a Dios y a su voluntad. Esa es la excepción. En tal caso, si obedecer a tu esposo significa ir en contra de la voluntad de Dios, tú debes sujetarte a Dios y no a los hombres primero. Esa es la excepción. Lo que Dios pide de ti, amada hermana en Cristo, ese Dios que te ama, ese Dios que te protege, que te cuida, que te provee, que no dudó en dar la vida en una cruz por ti, es que te sujetes a tu marido en todo. Y yo sé como marido que eso es muy, pero muy difícil para las mujeres. Posiblemente sea el área espiritual más difícil para ti. Es muy difícil sujetarse bíblicamente a tu marido, sobre todo si tienes un marido que no merece ningún respeto. Por eso yo dije al principio del mensaje que es sumamente difícil para un cristiano vivir como cristiano en su casa. Pero mi hermana, te voy a dar una pequeña ayuda. Recuerda siempre esto que te va a ayudar. Tú no estás sujetándote a un hombre carnal y pecador. Tú te estás sujetando a nuestro bendito y glorioso Salvador Jesucristo. Ese es el punto. Y Él te promete en su palabra que jamás te va a abandonar, ni jamás te va a desamparar. Mis hermanos, si hay algo que la iglesia de nuestros días necesita urgentemente, son matrimonios sólidos, firmes, fuertes, dichosos, bendecidos. Y eso, créanme, solo será posible si nosotros seguimos el patrón divino que Pablo nos enseña en estos pasajes. Mis hermanos, que Dios nos ayude. Yo se lo pido en oración, que Dios nos ayude para que si esta nuestra iglesia por algo es reconocido por los demás, que sea por los matrimonios que tienen. Por los matrimonios que la iglesia tiene. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que determina la madurez espiritual o la decadencia de una iglesia. Vamos a orar. Padre, te damos